Prensa con Gustavo Alegret. Un año después de su desaparición, aparecen los restos del submarino argentino Ara San Juan. Los primeros 100 días de Iván Duque como presidente de Colombia. ¿Cuál es el balance? Ortega y Maduro cada vez más aislados. Los mandatarios de Nicaragua y Venezuela no asistieron a la cumbre iberoamericana. Y se agotan las salidas para los migrantes de la caravana de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. ¿En qué terminará todo? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows. Tiempo para el análisis en el Club de Prensa de hoy, en esta mesa de trabajo con nuestros analistas, los corresponsales, los periodistas, los miembros de centros de pensamiento de la capital estadounidense, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Hoy con Juan Carlos Hidalgo, que es Senior Analyst del Cato Institute. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Club de Prensa. Con Natalie Salas, que es periodista venezolana. Natalie, bienvenida a Club de Prensa. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Y con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo, del rotativo de Madrid, corresponsal en Washington. Pablo, buenos días. Buenos días. Pablo, en las últimas horas, noticia, no sé si sorprendente, pero la detención del presidente de Nissan Motor, que pues ha sido detenido después de que la compañía anunciara que estaba planteándose sustituirlo por estar implicado en una investigación por ocultar parte de su sueldo en el momento en el que la compañía estaba en un proceso interno de reestructuración y no de buenos resultados económicos. Sí, es una noticia que acaba de salir ahora mismo. Yo la he visto en la última hora y que es que verdaderamente a mí me ha dejado alucinado, vamos, muy sorprendido. Porque Gossen, que es precisamente, él es de Brasil, él nació en Brasil, es como si dijéramos la gran estrella del mundo de la automoción en las últimas 2 décadas. Él ha hecho algo que ha sido completamente, bueno, para muchos de locos, para muchos era algo imposible, que es ser CEO de 2 empresas al mismo tiempo. Una es Nissan y la otra es Renault en Francia, es uno de los mayores fabricantes de automóviles de Europa. Él fue además quien creó la estructura de participaciones cruzadas que tienen Nissan y Renault, que es que Renault tiene el 44% de Nissan viene a tener como el 22% de la francesa. Precisamente no lo hicieron más porque en ese caso tenían que integrar los balances de las 2 empresas y convertirse en una. Pero digamos que Nissan y Renault han sido o son en gran medida la misma empresa, con una serie de cosas que comparten, de sistemas de gestión, sobre todo de la cadena de suministros, etc. Después a esto se sumó Mitsubishi, que es otro fabricante de coches japonés, no tan grande como Nissan o como Renault, pero digamos que aún así es... digamos que era una cosa sin prácticamente precedentes. Y de hecho, Gossen creó lo que ahora mismo está empezando a darse, que es la era, digamos, de los múltiples CEOs. Es decir, tenemos a Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter y es también el CEO de Square, de otra empresa de Internet. Tenemos, bueno, a Elon Musk, que es el CEO de todo lo que le pongan por delante, es decir, de Tesla, de SolarCity, de Boring Company, de un montón de empresas más. Tenemos a Jeff Bezos, que es el CEO y el dueño de Amazon y también de Washington Post y también de Blue Origin, que es una empresa que hace cohetes espaciales. Digamos que Gossen fue el fundador de esto. Y Gossen tenía verdaderamente un estatus absolutamente de divinidad en el mundo de la gestión empresarial, por ser capaz de gestionar 2 empresas tan sumamente diversas y además encima, pues desde el punto de vista geográfico, situadas en las antípodas las unas de las otras. En Francia y en Tokio. Claro, en Nissan y Mitsubishi en Japón y Renault en Francia. Con lo cual, digamos, esta ha sido una noticia absolutamente... Vamos, ha sido un shock. Pero si nos fijamos en el detalle, no está en cuestión su capacidad de liderazgo,
lo que está en cuestión es su comportamiento. De lo que se le acusa es de no haber reportado de manera acertada o real los beneficios y por el uso inadecuado de recursos de la empresa. Claro. Él y otro senior executive, otro ejecutivo senior de la compañía, están implicados en ese escándalo. Sí, lo cual, de nuevo, es muy sorprendente, es decir, porque, bueno, Gossen cobraba muy bien. Gossen no tenía ningún incentivo para meterse en semejante lío y luego todo el mundo daba por hecho que Gossen tenía demasiado trabajo como para pensar en desviar fondos para su propio beneficio, lo cual es como todavía más confuso. Y una cosa verdaderamente llamativa es, por lo que sé, por lo que está saliendo, el arresto se ha producido en Japón. En Japón normalmente tienden a ser muy suaves con tipo de delitos empresariales, etcétera, que detengan a alguien, aunque probablemente siendo Japón el hecho de que no sea un japonés haya de incentivos a las autoridades para ser más duros, es muy llamativo. Digamos, los japoneses tienden más a llevar a cabo todo un ritual de que, bueno, el directivo admite su error, etcétera, y después se inician los procedimientos legales. Digamos que esto ha sido una cosa como muy a la americana o en cierto sentido a la europea, en el sentido de detenerle la policía. Natalie, ¿algún comentario sobre la detención? No, sencillamente, bueno, aprendiendo muchísimo aquí de Pablo. Gracias. Con todo esto, pero ciertamente es sorprendente tomando en cuenta, como tú lo señalabas, que no se pone en duda su gestión como tal o su capacidad de gestión, sino más bien la conducta que tuvo al ocultar ciertos fondos. Tenía entendido también que eran una serie de montos que no los colocaba y su compensación era mayor, ¿no? De alguna manera no los estaba colocando tal y como los recibía, sino que colocaba números alterados para que pudiera tener una ganancia mayor. Y no se explica, aquí coincido un poco con Pablo, que no se explica un poco este comportamiento tomando en cuenta que no tendría ninguna motivación, o por lo menos no externamente la pudiéramos ver así, que tuviera alguna motivación para poder infringir la ley de esa manera. Es que además no le podía quedar tiempo para disfrutar del dinero que presuntamente y ahora estaba mucho menos, sacando. y ahora mucho menos, porque ya va Claro. a ser arrestado y continuar el juicio no. Hay una serie en Estados Unidos que se llama Greed, que explica precisamente determinados comportamientos de ejecutivos que tienen a su alcance una innumerable fuente de recursos, además de sus propios ingresos, avalados por las compañías a las cuales ellos están al frente, y siempre quieren más, siempre quieren más, siempre quieren más. Vamos a cambiar de asunto. Esta ha sido una noticia de última hora. Durante el fin de semana, el viernes en la noche particularmente, se conoció que las autoridades argentinas habían dado con los restos del submarino Ara San Juan. Es ese submarino argentino que desapareció ahora hace un año y cuyo paradero estaba desconocido. Lo han encontrado a 907 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina. El reto de las autoridades argentinas ahora es ver qué hacen, y han dicho que no tienen ni la tecnología ni los recursos para proceder a ese rescate. Pues bueno, esto le trae tal vez algún consuelo a las familias de los 44 tripulantes, exactamente un año de la desaparición del submarino. Y bueno, nuevamente pone al relieve la poca capacidad y la de inversión que tiene la Armada Argentina en su equipamiento. Yo aquí hace un año me preguntaba para qué Argentina tiene submarinos exactamente. Y es que en verdad, si uno ve las funciones que realizaba el submarino San Juan junto con los otros dos que están, creo que son dos o uno, que están en la Armada Argentina, lo único que hacían eran rondas de rutina a lo largo de la costa argentina, no tenían mayor capacidad de ir a otras partes. Y eran un atentado, o sea, la falta de mantenimiento, los constantes problemas técnicos que estos submarinos se enfrentaban, hacían que un accidente de estos fuera inminente. Así que, nuevamente, yo soy de la tesis de que los países sudamericanos, la mayoría de los países sudamericanos deberían de replantearse sus fuerzas armadas. O sea, somos una región de paz mayormente, con algunas excepciones de países que han tenido conflictos internos, pero mayormente aquellos países que no han tenido un historial de conflicto militar en los últimos 40, 50 años deberían cuestionarse la necesidad de tener estos equipos militares y más bien tratar de reconvertir sus fuerzas militares tal vez en fuerzas, en guardias nacionales preparadas para eventualidades como desastres naturales y demás. Pero eso no deja, por ejemplo, la zona del fondo del océano a merced de
las grandes potencias. Cuando las Islas Maldivas, Malvinas fueron motivo de conflicto con el Reino Unido, Margaret Thatcher envió acorazados, pero también envió submarinos. Sí, bueno, las Malvinas ya están perdidas desde hace 200 años. O sea, tal vez en la mente de algunos argentinos todavía son recuperables en algún momento. Están en la foto del pasaporte. Eso tal vez es lo más cercano que van a llegar a tener control de las Malvinas. Pero, o sea, nuevamente, no tiene sentido para mí que un país como Argentina invierta recursos y ponga en riesgo la vida de sus militares en cuestiones, en equipamientos militares como submarinos. O sea, simplemente... Lo que pasa que también un poco lo que tú señalabas, no tiene un buen mantenimiento, fue una de las cosas que se criticó hace un año cuando se perdió el submarino, aparte de que no tiene unas actividades o funciones reales, o sea, que tú digas, mira, es que esto es necesario realmente. Ahora, ciertamente al conseguirse un año después en las condiciones que se hizo, que fue una empresa privada la que los encontró, que fue Ocean Infinity, ahora hay que pagarle a la empresa, primer punto, hay que pagarle a la empresa, pero además que no tienen ni el dinero, eso lo dijo Macri, no tengo ni el dinero ni tengo la tecnología. Y parece un poco también wow, asombroso que en aquel momento hasta 27 países prestaron su tecnología y prestaron todo su equipamiento para poder conseguir el Ara San Juan y no lo encontraron. Estaba sumamente profundo. De hecho, creo que llegaron como hasta los 700 metros, algo así, o 800. Y bueno, fíjense que se encontró mucho más abajo. Pero más allá del clamor de los familiares de las víctimas, es saber cómo se va a comportar el gobierno de ahora en adelante, también un poco con lo que decía Juan Carlos. Sí, bueno, yo esta tragedia me trae varias ideas a la mente. Una, que es efectivamente muy difícil encontrar un submarino en el fondo del mar. Y daré un ejemplo. Sabemos más de la superficie de Marte que del fondo de los océanos. Sí. Lo cual a mí, cada vez que mandan un cohete fuera, que nos empiezan con que si hay una superluna o hielo en Marte o lo que sea, me pone los nervios. Es decir, porque resulta que del mar no sabemos absolutamente nada. Y no es ya un submarino argentino, es decir, es el avión de Malaysia Airways que desapareció hace la misma empresa años. Que ha localizado el submarino es la que buscaba el avión de Malaysia Airlines y no lo ha encontrado. Y no lo ha encontrado. No. Es decir, en el mundo de hoy, lo que sucede en el mar, o sea, en el mar se están constantemente descubriendo cada día prácticamente nuevas especies de animales, etcétera, y nuestro grado de desconocimiento y de ignorancia es absolutamente brutal y salvaje. Sí que estoy de acuerdo con Juan Carlos en el sentido de que países como Argentina yo creo que deben replantearse su gasto militar y su gasto de defensa. Por ejemplo, yo creo que Argentina sí puede desarrollar muchos servicios de guardacostas, sí. Porque de hecho cuando se ve en fotos de satélite la costa de Argentina es espectacular. Al llegar a las 200 millas de zona de interés económico es como si hubiera una ciudad de luces. Esa ciudad de luces son todos los barcos pesqueros fundamentalmente chinos, que están pescando ilegalmente en el borde de la frontera, que normalmente no entra. Pero bueno, por ejemplo, proteger eso sí que es importante. Y ahí, por ejemplo, los argentinos han hecho cosas con mucha valentía. Hace un año o dos hundieron un barco pesquero chino, que para hundir un barco pesquero chino tienes que tener mucho valor porque los chinos no destacan precisamente por su amabilidad. En general, su gobierno y en particular a la hora de saquear el mar de otros. Es decir, por ejemplo, este tipo de cosas sí que pueden dedicar recursos a ellos más que en tener submarinos, etc. Argentina siempre ha tenido unas fuerzas armadas y sobre todo una marina y una fuerza aérea muy grande y estrepitosamente anticuada. Y como ejemplo de esto voy a dar un ejemplo. Si las bombas en la guerra de las Malvinas que los argentinos lanzaron sobre los barcos británicos hubieran explotado, habrían ganado la guerra. Y esto es una cosa que lo reconocen los propios ingleses. A mí me lo han reconocido diplomáticos ingleses, gente del servicio de inteligencia inglés. El 40% de las bombas que dieron en los barcos no explotaron. Hubo incluso una bomba que atravesó un destructor de parte a parte. ¿Por qué no explotaron? Porque eran bombas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Argentina se fue a la guerra en 1982 con armas de la Segunda Guerra Mundial y 5 misiles Exocet que le había vendido Francia, que funcionaron muy bien, pero claro, eran 5. Argentina tiene un portaaviones, un portaaviones que desde hace 30 años no sale a la mar, ¿verdad? Nuevamente, ¿para qué tener este equipamiento, que es equipamiento para guerras, un submarino que es para guerras,
si podrían entonces en verdad transformarlo en una guardia costera moderna Se para vende como proteger, chatarra y con lo que se gana No, y de se tener- para construye proteger sus un recursos barco, sí. naturales. Claro, y además también tener una tecnología que sea realmente moderna como para poder trabajar en situaciones como esta que se presentó. Más temas de la actualidad nos lleva a Perú, a Lima. El expresidente Alan García ha solicitado asilo a la representación diplomática de Uruguay en ese país. Esto después de que un juez le extendiese una orden de arraigo, una orden que le impedía salir fuera del territorio peruano. El señor García vive habitualmente en Madrid, no puede regresar. El fin de semana se acercó a la sede diplomática uruguaya y solicitó ese asilo, dice, porque están detrás de él para, textualmente, encender una hoguera y quemar como a una vieja bruja a Alan García, refiriéndose a él mismo. Una retórica conocida, esto de la cacería de brujas, ¿verdad? Bueno, claramente el expresidente García la está viendo venir. Recordemos que casi que todos los presidentes, bueno, todos los presidentes vivos, expresidentes de Perú, han sido implicados en este caso de corrupción. Alejandro Toledo. Sí, para que la gente sepa de qué estamos hablando, es una investigación por colusión, lavado de dinero y tráfico de influencias ligada a la línea 1 del metro, que está vinculada a, adivinen la empresa, Odebrecht. Está Alejandro Toledo también aquí en Estados Unidos, que por algún motivo, y esto es un tema de especulación, porque Estados Unidos no ha hecho nada para deportar a Alejandro Toledo, aunque yo creo que Alejandro Toledo ya tiene ciudadanía estadounidense, pero aún así creo que hay razones para tener suspicacias de por qué Estados Unidos no ha hecho mayor cosa para poner a Alejandro Toledo a la orden de las autoridades peruanas. ¿Cuáles son las suspicacias en su...? No se sabe, o sea, sinceramente es cuestión de alguna relación que tenga Alejandro Toledo con el gobierno estadounidense, no se sabe. Después está el tema de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Y recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski perdió su puesto también por pagos que recibió indirectamente de parte de Odebrecht. Y bueno, Alan García es el elefante en el cuarto, no estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente. Puesto que, bueno, recordemos que él fue presidente 2 veces, fue presidente en los años 80, sumamente cuestionado también por casos de corrupción, también tuvo que pedir asilo en su momento en la Embajada de Colombia, pasó muchos años exiliado en París, pero regresa a Perú y, ¡boom!, es electo presidente nuevamente después de su paso desastroso por el Palacio de Miraflores. No, Miraflores no, el Palacio, ¿cómo es el nombre del Palacio en Lima? Ya se me olvidó. Pero por su paso por la presidencia en Perú. Nuevamente, fue un presidente que tuvo un récord bastante competente, pero sumamente cuestionado en materia ética. Ahora vemos que finalmente le están saliendo los trapos sucios, pero parece que sí, ahora hay una justicia peruana que es muy diferente a la justicia peruana de hace 30 años. Una fiscalía muy más independiente que ha dado señales de querer perseguir a los peces gordos. Nuevamente, estoy hablando figurativamente, no literalmente. Ella haya ido por otros expresidentes y es de esperar de que entonces Alan García ahora sí tenga que responder por sus actos. Pablo. Bueno, no, yo creo que fundamentalmente ser presidente o expresidente de Perú, la parte divertida empieza después de ser presidente de Perú, vamos. Sí, no, perdona, querías que... No, dale. No, pero vamos, eso es... De todas maneras, yo siempre que hablamos en el caso de Perú, hay algo que me parece que es bastante interesante, que es decir, de acuerdo, puede haber, o parece que hay mucha corrupción, efectivamente, muchos escándalos, etcétera, pero también hay un sistema legal que por lo menos mete en problemas a los jefes del Estado después de haber estado en el poder, cosa que no sucede ni en toda América Latina ni en todo el mundo, vamos. Yo creo que esto es algo que los peruanos deben valorar también en su justa medida, aunque diste de ser satisfactorio. Es decir, no creo que haya habido una limpieza, una investigación de la corrupción, como por ejemplo ha habido en Brasil, etcétera, pero sí que la ha habido muy profunda comparada a lo mejor con otros países del hemisferio y entre ellos tal vez pueda incluir a Estados Unidos.
Natalia? Lo ideal también es que continúe, no solamente que se quede en un nombramiento o que se quede en una orden que se emitió en este caso con el expresidente García, sino que continúe y un poco también que las autoridades peruanas no detengan ese chorro, porque ya en Perú específicamente, bueno, Odebrecht es una olla que no ha terminado de hervir. Yo creo que vamos a tener que conocer un poco más de Odebrecht más adelante, en donde caerán otras personas. Pero en esta oportunidad, ciertamente valorar lo que está haciendo el trabajo de las autoridades judiciales en Perú, pero al mismo tiempo que no se detenga. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que la corrupción es algo casi que normal, y nos estamos acostumbrando a que eso sea lo normal. Y eso es lo que no me gusta. Yo soy venezolana y ya conocemos todos cómo está Venezuela y cómo ha de alguna manera impactado la región. Entonces, yo soy una de las que como latinoamericana me ubicaría y dijera: yo necesito que haya realmente una contundencia, que haya un resultado y que realmente se vea que estas personas tienen que pagar, porque si no, entonces la corrupción la vamos a seguir viendo como una cosa sencilla. Y nuevamente, vean lo que acaba de pasar en Colombia también. En Colombia pasó algo muy tenebroso, que uno de los principales testigos de las implicaciones del caso de Odebrecht, que en Colombia muere repentinamente de un infarto, y a los pocos días su hijo muere envenenado de cianuro. Entonces vemos que lo que está ocurriendo en los diferentes países. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención viendo esta serie sobre Lavallato en Netflix, el mecanismo, es que ¿por qué en Brasil no mandaron a matar a nadie, verdad? O sea, lo que estaba en juego era enorme. Sí. O sea, uno sentiría que en situaciones similares los familiares de los testigos hubieran sido intimidados con amenazas de muerte, o los jueces, o los fiscales, o lo demás. Vimos que en Brasil no ocurrió eso, hemos visto que en Perú tampoco ocurre eso, pero sí vemos que en otros países las cosas se manejan más a la antigua, ¿verdad? Mesa de trabajo, hoy con Juan Carlos Hidalgo, con Natalie Salas y con Pablo Pardo, analizando la actualidad, una actualidad que nos lleva ahora a una pausa. Al volver, volvemos con otros temas. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. La actualidad también nos lleva a Colombia. Este fin de semana se ha visto en la televisión, en la Radio y Televisión Nacional de Colombia, un programa de 9 horas, un maratón que podría pasar desapercibido si no fuera porque el protagonista fue el presidente Iván Duque. Con las encuestas de popularidad a la baja y con protestas en la calle, particularmente de los estudiantes, el presidente de Colombia se ha dirigido a los colombianos para justificar sus primeros 100 días de gobierno. Una introducción de 20 minutos, seguida de esas 8 horas y 40 minutos en las que el presidente detalló qué herencia recibió de Juan Manuel Santos y cómo, dice, abro comillas, ha puesto la casa en orden en los últimos 100 días. Bueno, yo sinceramente no me gusta esto. No me gusta para nada esto. ¿Que ponga la casa en orden? No, que estos shows mediáticos. Apenas lleva 100 días en el poder como para estarse preocupando por la popularidad y hacer esos espectáculos. Ayer estaba viendo yo una entrevista que le hizo hace una semana Farid Zakaria a Emmanuel Macron. Recordemos que Macron, su popularidad se ha desplomado en Francia, lleva poco más de un año en el poder. Y Macron como que se sentía no muy cómodo con su impopularidad, pero muy realista, diciendo: mi mandato es de 5 años, yo sé que las reformas que he implementado son impopulares, pero una vez que empiecen a dar resultado, la popularidad va a volver. Yo no gobierno para tener popularidad ahora. Pues bueno, en ese caso, Duque debería tener una actitud similar. Es cierto que ha heredado una situación complicada en materia económica, en materia fiscal. Estas manifestaciones de los estudiantes han sido bastante problemáticas para su gobernabilidad. El Congreso se le está poniendo difícil, hasta de su propio partido está dando señales de no plegarse a los planes del presidente en ciertos temas. Él está planteando algo que es muy impopular, pero que cualquier economista diría que es técnicamente correcto, que es de que si usted va a tener un IVA, usted tiene que gravar todos los productos a la misma tasa, sin excepciones ni tasas diferenciadas. Él está planteando gravar la canasta básica, pero reducir la tasa del IVA.
tal vez no lo suficiente como para aminorar el impacto sobre la clase media o principalmente los pobres, pero en fin, es algo necesario. Pero nuevamente, estas cuestiones se podrían explicar de otras maneras o tratar de vender de otras maneras que no sea mediante estos shows mediáticos. No sé si esto lo está haciendo para recuperar popularidad o para tratar de recuperar apoyo dentro del Congreso, donde recordemos de que hay un Congreso sumamente fraccionado que no está apoyando su agenda. A mí particularmente coincido, no me gustó tampoco, es un show, no entiendo por qué a los gobernantes latinoamericanos les encanta tanto una cámara sin hacer nada, ¿no? Algo similar lo hizo Hugo Chávez en su momento, cuando absolutamente todo lo sacaba por televisión, absolutamente todo. Y hacía también todos esos programas maratónicos. Este programa de Duque, acompañado de su tren ministerial, acompañado un poco de todos sus asesores y señalando lo que iba a hacer, parecía más también una campaña política. Ya llegaste a la presidencia. Sí. Más que decir lo que vas a hacer y cómo encontraste la casa, todos los colombianos y latinoamericanos en general sabemos que la condición en Colombia es difícil y que también tiene toda la problemática se le aumentó con todo el éxodo de los venezolanos que han pasado la frontera. Eso también lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo vas a empezar a saber? ¿Cómo vas a empezar a decir, bueno, mira, vamos a hacer tal cosa, esto fue lo que yo encontré y cómo lo voy a remediar? Remédialo. Actúa. O sea, más allá de irte al proceso de una cámara de televisión, de hacer un programa de televisión de 9 horas, que barato quizás tampoco salió, vamos a ser claros, porque todos hablamos también de televisión y barato tampoco debió haber salido, aparte de todo el tiempo que invertiste, trabaja en función de mejorar las condiciones del país, que ya son muchas, algunas las mencionaba Juan Carlos, pero en este momento su nivel de rechazo supera el 50%. Y apenas tomó la presidencia hace poco tiempo, hace unos meses atrás. Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí este tipo de reacciones casi un poco como plebiscitarias, ¿no? Sin llamar a un plebiscito, pero vamos, sobre todo cuando se lleva tan poco tiempo en el poder y también un poco como Duque cuando se han ganado unas elecciones, digamos, pues dando un cierto perfil, digamos, no tecnocrático, pero sí menos ideologizado o más, digamos, neutro, ¿no? Del que podría ser común. Yo entiendo este tipo de mensajes o de llamamientos en situaciones de crisis institucional grave, a lo mejor, de que haya un atasco tremendo en el Parlamento, en el Congreso, que haya un problema con la Corte Suprema o algún tipo de bloqueo o algo así. En estos casos sí que hay ejemplos históricos de Roosevelt en Estados Unidos, de Gaulle en Francia, etcétera, que sí se pueden dirigir a la opinión pública pues de una manera, digamos, excepcional, pero empezar a hacerlo prácticamente cuando acabas de llegar al poder y cuando, bueno, efectivamente te encuentras con un panorama político muy fragmentado, muy difícil, yo creo que lo que se supone que tienes que hacer es efectivamente negociar, tratar de sacar eso adelante y, bueno, si la situación se enquista, etcétera, etcétera, hacer otra cosa diferente, porque además este maratón televisivo yo creo que tuvo también un poco como de imagen, como en cierto sentido como de imperial, ¿no? Es decir, como yo soy la autoridad última y vengo aquí a explicarles a ustedes... con mi corte. Sí, con mi corte, exactamente, y no esta burocracia extraña que no conocemos y que nos está impidiendo actuar. Yo creo que es un mal precedente y un precedente que a mí personalmente me ha sorprendido en Duque. A mí me sorprendió, sí. Yo soy muy aficionado del ejercicio que hacen los británicos con el Questions Time, ¿verdad? Que le preguntas al primer ministro. Cada miércoles la primera ministra o el primer ministro va al Parlamento a contestar por 30 minutos preguntas de los parlamentarios y a entrar en un debate con el líder de la oposición. Pues bueno, si un presidente está tan confiado de su agenda y alguien que tiene una vocación mediática como es Duque, porque claramente tiene el don del verbo, tiene el don de la palabra, tiene el don de la presencia frente a las cámaras, pues ¿por qué entonces no arriesgar entonces y llevar su caso al Parlamento directamente y entrar en un debate con los parlamentarios? Ese es el problema, que no está confiado. Lo que muestra que es bastante peligroso porque con apenas 100 días de gobierno, no estar confiado con sus niveles de popularidad muy por debajo, quiere decir que... Esto es una señal de inseguridad totalmente, tremenda. O sea, totalmente, que es lo que me sorprende de Iván Duque justamente. Más que levantar su popularidad, más bien refuerza lo que estamos ante un presidente temeroso de que hablas
si te diré de qué careces. Claro, porque además tampoco el colombiano común no se quedó con ninguna respuesta. Después de 9 horas de escucharlo no se quedó con nada. Es que, ¿qué respuesta puede tener uno de un careo entre el presidente y su corte? ¿Verdad? Ahí no hubo líderes de la oposición. No, pero ni siquiera un careo, no hubo... una exposición de lo que pensaban que iban a hacer, más nada. ¿Y cuántas horas fueron? 9. 9 horas, o sea, esto es inaudito. Yo ni siquiera los líderes populistas bolivarianos, bueno, solo Fidel Castro, recuerdo un discurso que se fue 9 horas. No, Chávez. Chávez también fue 9 horas. También, no, claro. Y sin ir al baño. Y podía superarlo, sí. Sí, es interesante. Oigan, la herencia que recibió Duque justifica el decir que las finanzas en la Casa de Nariño estaban tan mal como para tener tantos problemas en estos primeros 100 días. Yo no soy nadie para hablar del estado precario de las finanzas de otro país cuando mi país tiene un déficit fiscal del 7% del PIB, mientras el de Colombia anda por el 3%. Del PIB. La cuestión es que ellos tienen una regla fiscal que establece que ese déficit debe ir bajando hasta el 2022, debe estar por debajo del 1% del PIB. Entonces, constantemente todos los gobiernos colombianos, el otro día publiqué una columna en La Nación de Costa Rica al respecto, desde 1992, creo yo, han aprobado 17 reformas tributarias en Colombia, casi que a un promedio de una cada año y medio. Puesto que constantemente tienen problemas fiscales. O sea, ahora bien, no son problemas fiscales a lo Argentina, pero sin duda alguna tienen un faltante que siente la necesidad de estar en este constante manoseo tributario, y Duque no es la excepción. Ahora lo que Duque está planteando es, entonces, gravar el IVA a todos los productos, bajar un poco la tasa, que actualmente está en el 19%, reducir el impuesto corporativo, aumentar los impuestos directos a las personas de mayor ingreso, pero en la suma, esto no es un rediseño tributario, es un aumento de impuestos, puesto que el gobierno terminará recaudando más dinero. Pero cuando hay que hacer ese tipo de decisiones, tomar ese tipo de decisiones que no son populares, es al principio de los mandatos, cuando uno tiene capital político. Mira, sí, pero es cierto, es cierto. Ahora bien, un problema que tiene Colombia es que el gasto es el otro componente de la ecuación, ¿verdad? En todo el tema fiscal. O sea, vos podés hacer todos los ajustes del lado tributario, que si el gasto continúa creciendo de una manera desbocada, vas a seguir teniendo problemas fiscales. Hay un problema con Colombia, y es que hay una Corte Constitucional que se ha dado por inventar derechos positivos. Entonces, constantemente, por ejemplo, hace unos años dio un fallo que dijo que los colombianos tienen acceso universal y gratuito a la salud, a cualquier tipo de tratamiento, con muy pocas excepciones. O sea, excepciones que eran tratamiento en el exterior ya súper avanzado, eso sí no lo cubre. Pero cualquier tipo de tratamiento médico, los colombianos tienen acceso, entonces, gratuito y universal a esos... Pero eso lo tienen las sociedades norteeuropeas, por ejemplo, y algunos países europeos también. No sé si esto califica para todo tipo de tratamiento. Aquí estamos hablando de que hay enfermedades que son altamente costosas de tratar, muy raras, y este fallo básicamente ha ordenado al sistema público colombiano tener que dar esos tipos de tratamientos. Entonces, al menos que no exista la tecnología en el país. Al menos que no exista la tecnología en el país, pero entonces esto... En España sí existe eso, por ejemplo. pone mucha presión a las finanzas Tienes derecho estatales. a cualquier tratamiento de cualquier enfermedad. Esto le pone mucha presión a las finanzas estatales colombianas. No solo esto, pero también otros en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Han tenido un conflicto interno por muchísimos años. Entonces es un país que tiene serios problemas del lado del gasto, que han tratado de enfrentar aumentando paulatinamente los impuestos, pero que, bueno, tarde o temprano terminan como Colombia ahora. Colombia tiene el impuesto de renta la tasa total del impuesto sobre las grandes empresas, incluyendo renta, incluyendo cargas sociales y demás, está por el 75% de las ganancias. Hombre, de todas formas, perdona un segundo, Juan Carlos, saliendo un poco del tema, a mí no me parece mal o sea, me parecería peor que el Tribunal Supremo de Colombia dijera, bueno, si usted tiene un tumor cerebral, si es pobre no tiene derecho a curárselo, si es rico sí. No, la cuestión me parece que la base jurídica es un poco... Yo creo que lo que el fallo constitucional dijo es que la estabilidad de las finanzas estatales no puede usarse como argumento para negarle la atención médica universal y gratuita a los colombianos a cualquier tipo de tratamiento. Entonces ahí tenemos una discusión, bueno, la estabilidad de las finanzas estatales, o sea, hay una cuestión que uno no puede ser obligado a lo imposible.
hay ciertas situaciones en donde las finanzas del Estado simplemente no dan para garantizar alguna cosa, derechos positivos en particular. Y pues, yo creo que es una discusión válida. Uno puede prometerle a todos los habitantes de un país ciertas cosas, pero si no hay plata para garantizarlo, y más bien esto pone en riesgo la estabilidad financiera de un país, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Cerramos el tema con Sí, solamente un pequeño ingrediente que vuelvo a traerlo a la mesa, y es el éxodo de venezolanos, que también ha llenado más la olla, ¿no? Y en Colombia también se ha desbordado, no solamente en temas de salud pública, seguridad, y por supuesto todo el mantenimiento de lo que ha pasado. Claro, por ejemplo, en España, Pablo, corrígeme si me equivoco, pero si bien está ese acceso universal y gratuito garantizado para la población, cuando un extranjero tiene una necesidad médica en España, se le atiende y se le cobra. En Colombia la Yo Corte creo que no. Constitucional ya dijo que los venezolanos tienen los mismos derechos que los colombianos en estos casos. Yo no lo sé cómo está eso, porque sé que ha habido sentencias en un lado y en el otro. Y desde luego que digamos que si es una persona sin recursos, extranjero, un inmigrante ilegal, que tenga una enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, una enfermedad coronaria, etcétera, la Seguridad Social le atiende y no le cobra. Nuestra mesa de trabajo aquí en Club de Prensa con los análisis de nuestros invitados hoy, Juan Carlos Hidalgo, Nathalie Salas y Pablo Pardo. Vamos a hacer una pausa, al volver hablamos de la cumbre iberoamericana que ha terminado este fin de semana en Antigua, Guatemala. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. En Antigua, Guatemala, se ha llevado a cabo este fin de semana la cumbre bienal iberoamericana. Esa cumbre que reúne a jefes de Estado y de Gobierno y que tuvo notables ausencias, también importantes presencias, pero normalmente en la prensa nos fijamos en las ausencias más que en las presencias, y entre las ausencias sí se cuentan la de Daniel Ortega de Nicaragua o la de Nicolás Maduro de Venezuela. Y nos fijábamos y comentábamos en la mesa de trabajo si estas dos ausencias, en el fondo, Juan Carlos, lo que confirman es el aislamiento en el que viven estos dos países o los gobiernos de estos dos países. Sí, son parias. Ya confirmados. Antes han sido parias ante la comunidad internacional por varios años ya, pero siempre todavía encontraban cierto cobijo en los gobiernos latinoamericanos, ya no más. Particularmente después de la represión que se vio este año en Nicaragua, Daniel Ortega se ha unido a este despreciable grupo de dictadores confirmados en América Latina. Ahora bien, por el resto de la cumbre, más bien esto fue una cumbre no iberoamericana, sino centroamericana, porque el resto, casi que la mayoría de los países, de los presidentes de los países latinoamericanos se ausentaron. No estuvo ni Peña Nieto de México, no estuvo Duque de Colombia, no estuvo Sebastián Piñera de Chile, no estuvo Mauricio Macri de Argentina, no estuvo Michel Temer de Brasil. Así que la pregunta más bien quién fue, y vemos que fueron mayormente los presidentes centroamericanos. Y el año que viene se hace, bueno, dentro de 2 años, parece que se va a llevar a cabo en Andorra. En Andorra. Se ha venido perdiendo... o el atractivo de ir a un país tan pequeño en los Pirineos franco-españoles lleva a los mandatarios a viajar, o realmente... habrá que ver. Yo les diría que tengan cuidado porque Andorra es un paraíso fiscal. Bueno, por si acaso. A lo mejor algunos aprovechan. Y tal y como están las noticias. Esto ha sido muy irónico. Pero no, yo creo que la pregunta es exactamente para qué sirven estas cumbres. Yo sé que a España le gusta todavía proyectar cierta influencia sobre la región. Traer al rey era antes como el gran atractivo de esta cumbre, pero hemos visto que ha venido cayendo en importancia de una manera dramática. Sí, porque sobre todo España y la diplomacia española impulsan la cumbre para reforzar el concepto de Iberoamérica, que probablemente son los que más les interesa que esos puentes entre España y Portugal, pero fundamentalmente España y el resto de América Latina, se mantengan fuertes. Cuando veía la figura de Felipe VI en esa cumbre, me preguntaba si en algo similar como la Commonwealth, la reina Isabel de Inglaterra
también toma la palabra en la mesa junto al resto de mandatarios, o lo hace en una posición más distinguida y alejada de esa mesa de trabajo, que en este caso parecía que el rey, el monarca Felipe VI, no sé si la palabra sería esa, ¿no?, pero bajaba a dialogar con los pares de Pedro Sánchez. Pablo. Bueno, yo la verdad que en materia de protocolo monárquico no soy ducho. A mí me parece bien, o sea, que el rey es un jefe de Estado más y el principio fundacional de la cumbre iberoamericana es, digamos, la comunidad iberoamericana en la cual absolutamente todos somos iguales. El imperio se acabó hace 200 años, entonces yo creo que en ese sentido está bien. Yo la verdad que no sé cómo es lo de la Commonwealth. Sin embargo, en el caso de la Commonwealth tenemos al entonces alcalde de Londres, posteriormente ministro con Theresa May, posteriormente candidato a primer ministro, precandidato a primer ministro británico, Boris Johnson, que dijo que los Juegos de la Commonwealth, que son unos torneos olímpicos, se hacen para que vengan los negritos a Gran Bretaña, cosa que es una monstruosidad que afortunadamente ningún español ni nadie ha dicho, y que explica bastante la catadura moral con la que muchos ingleses ven a Commonwealth. Natalie. Un poco también, no es que creo que la prensa nos fijamos solamente en las ausencias, sino que estos dos países definitivamente no creo que tengan mucho más que decir de lo que ya uno conoce. ¿Con qué cara se presenta un Nicolás Maduro? ¿Con qué cara se presenta un Daniel Ortega? Tuvieron que mandar, evidentemente, a otros de su tren ministerial o de su equipo de gobierno. Pero coincido un poco también aquí con Juan Carlos y Pablo, que cuáles son los resultados, o sea, cuál es realmente ese resultado positivo que para los pueblos de estos países tiene una reunión como esta. ¿Cuáles son, más allá del que vamos a o estamos estudiando la posibilidad o estamos sumamente preocupados por? O sea, yo nuevamente insisto, ver resultados concretos que puedan ayudar a que estas instituciones, no es que no pierdan credibilidad, porque yo creo que ya la han perdido, pero que por lo menos las personas puedan empezar a tomarlas un poco más en serio de lo que en este momento se toma. Sí, yo aquí quería apostillar dos cosas muy rápidas. Una, normalmente en las cumbres se trata mucho, como decimos en España, de salir en la foto. El hecho de que en esta cumbre nadie o muy pocos hayan ido, o sea, indica que ni siquiera ese interés de salir en la foto rinde capital político. El segundo, que es precisamente con las ausencias, en particular la ausencia de Ortega y de Maduro, me ha parecido todavía más brutal, digamos, porque es un momento en el cual, digamos, tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, es decir, hay, o sea, es increíble, digamos, la degradación que estos regímenes han llevado a cabo, que ni siquiera en un entorno internacional que, bueno, algunas cosas como Macri, etcétera, el nuevo gobierno de Brasil no les apoyaría, pero quiero decir, podrían jugar la clásica baza del antiimperialismo, antiamericanismo, etcétera, etcétera. Se han hundido ellos tantísimo que ni siquiera en este entorno, que tampoco es tan negativo para ellos, han podido ir. No, es que no tienen ni siquiera público allí. Sí, exactamente. No tienen ni siquiera público, y ya ellos lo saben. Pero prueba de ello también, y te doy la palabra, Juan Carlos, es un poco la saturación de cumbres. Eso es lo que iba a decir. Sí, exactamente. Iba a decir la palabra. Porque está la cumbre de las Américas. Cumbre de las Américas, cumbre iberoamericana, estaba el la G20, CELAC. ahora Sí, la semana que estaba viene. la CELAC, estaba también la UNASUR, que también es otro organismo que ha perdido fuelle en los últimos años. Estaba también el Grupo de Río en su momento. Esto tiene que ver con lo de Duque, es que a los latinos nos gusta hablar. Demasiado. Eso no hay duda. Durante 9 horas, si hace falta o más. Otra cosa es actuar, pero hablar nos encanta. Como en esta mesa de trabajo. Vamos a una última pausa hoy en el Club de Prensa y regresamos para hablar un comentario final sobre la caravana de migrantes. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Recta final en nuestro Poder Latino de hoy para hablar sobre la caravana de migrantes. Una caravana de migrantes que salió de Honduras, que se ha fortalecido
o desvanecido en algunos casos, porque algunos se han sumado y otros se han ido en el paso por México, ha llegado a Tijuana, y durante el fin de semana los ciudadanos de Tijuana se han revolucionado. Algunos han dicho que se trata de una invasión. Ha provocado diversos episodios de tensión que no han llegado a más, pero que sí han generado, por ejemplo, un intercambio de palabras, subidas de tono, por decirlo de alguna manera, y las autoridades están preocupadas. Esos migrantes pretenden llegar a la frontera sur de Estados Unidos, y solicitar asilo. Un asilo que, de acuerdo a la última orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, les van a negar. Natalie, ¿qué futuro les espera a estos migrantes en una situación como la que se encuentran ahora? Muy duro. Un futuro sumamente duro que en este momento particularmente yo no le veo ninguna luz, ¿no? Por lo menos no una luz próxima. No solamente por la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos de no recibirlos y de firmar esta última orden en donde cualquier persona que intente pasar de forma ilegal se les va a negar la posibilidad del asilo, pero es que muchos, quizás la mayoría de ellos, no creo que pasen tampoco una prueba de asilo, porque más allá, las leyes en este momento son muy claras, y más allá de tienes que pasar la famosa entrevista del miedo creíble. Si no tienes una institución, un gobierno, o algo que realmente esté amenazando tu vida, no vas a pasar esa prueba. Eso no puedes decir sencillamente, bueno, por la situación de inseguridad, la situación de posición económica que no tengo para alimentar a mi familia, etcétera. Es un dolor, es una pena, realmente, con tantas personas, sobre todo muchos niños, muchos padres que vinieron con niños. Y aquí un poco también hablo de la educación en estos países, que muchos de ellos creen que solamente llegando al puerto de entrada ya van a tener acceso a Estados Unidos y ya se les va a dar absolutamente todos los beneficios. Eso es lo que te dicen. Hay mucha desinformación, sin duda. Esta gente incluso está bajo la impresión de que si traen a sus hijos van a tener más chances de poder recibir el famoso asilo. Lo cierto es que es cierto que muchos están escapando de la violencia, pero la enorme mayoría de ellos calificarían únicamente como inmigrantes económicos. O sea, están buscando mejores oportunidades de vida, y eso no es razón para un asilo político como el que ellos están pidiendo. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la gran tragedia de estos miles de personas es que, bueno, son varias tragedias. Por un lado, los mexicanos, o México en general, no destaca por su amabilidad en el trato a los migrantes. Es decir, echa mucha culpa a Estados Unidos, pero México tampoco los trata bien en absoluto. Ahora mismo ellos están atascados en México, van a seguir atascados en México. La segunda cuestión es que yo creo que estos miles de personas han sido instrumentalizados y utilizados por todo el mundo, por las mafias u organizaciones que los llevaron hasta allí, que todavía no sabemos bien quiénes son, qué intereses políticos había o dejaba de haber, por qué los llevaron, por dónde los llevaron, si había redes de narcotráfico envueltas o no, por el gobierno de Donald Trump, que más o menos los acusó hasta de llevar la lepra y cosas así. También por la oposición a Donald Trump, que los convirtió en bandera política. Ahora mismo estas personas están atascadas en la frontera, en tierra de nadie, y me temo que van a seguir ahí durante mucho tiempo, entre otras cosas porque ellos pensaban que simplemente llegando iban a acceder a Estados Unidos. Solo un pequeño minuto, unos analistas que también, tras las declaraciones del vicepresidente Mike Pence de que esta caravana había sido financiada por dinero venezolano, una de las cosas que también pasó es que bajó mucho la presión al éxodo venezolano. O sea, esta noticia evidentemente benefició a un Nicolás Maduro, que bajó la presión de la prensa y de la comunidad internacional sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Además, hoy se va a producir una presentación en una audiencia en San Francisco al respecto de una denuncia que va a presentar la Asociación de Derechos Civiles en Estados Unidos, en la que cuestionan esa decisión del presidente Trump de negar el asilo a los que quieran pedirlo a su llegada en la frontera sur, algo que, de acuerdo a la comunidad internacional y a las normas de comportamiento internacional reconocidas, pues violaría los derechos de los migrantes. Pero eso será seguramente tema de otro club de prensa. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias, Juan Carlos, Natalie Salas y Pablo Pardo, por habernos acompañado, y a ustedes por su sintonía. Que tengan una feliz jornada. Regresamos mañana.